qué es la salud. Porque todos podemos hablar de salud. Alguien en la parada de un micro puede hablar de salud. Somos protagonistas de nuestro propio proceso de salud, pero tenemos que ir como un poco entendiendo cómo vamos enlazando los conceptos y por qué están elegidos estos conceptos y no otros para trabajar la materia salud pública. Así que bueno, ahí sí puedo, les voy a compartir un poquito una ayuda a memoria general. A ver si, aguárdenme. A ver si... un segundito. Ya estoy con ustedes. ¿Están viendo bien ahí una pantalla compartida? ¿Sí? Sí, se ve bien. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, principalmente vamos a arrancar por, como les decía, el concepto de salud. Ustedes, si ven algo que quieran importante decir, frénenme y opinen o hagan alguna notita como para después retomar, ¿sí? Porque yo voy a ir haciendo un pasaje un poquito más rápido, como para que tengamos tiempo después de quedarnos con algún punto que ustedes tengan dudas. Bueno, primero y principal, como decíamos, arrancamos por el concepto de salud. ¿Qué entendemos por salud? ¿Se acuerdan ese texto, el primero? ¿Por qué dejamos de hablar de la salud como un estado, como lo aprendimos desde siempre, que la salud tenía que ver con el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y pasamos a hablar en el segundo tema de proceso de salud? A ver, ¿cómo puedo? Disculpen, chicos, me cuesta un poquito el tema de ir aceptando y ir compartiendo. La verdad es eso. Bueno, les decía que nosotros vamos a dejar de hablar de la salud como un estado y vamos a hablar de la salud como un proceso. Vamos a hablar del proceso de salud. ¿Dónde saca? Ahí estamos. Bien. Profe, ¿puedo hacer una pregunta general? Sí. Bueno, en julio, ¿puede ser que se dé otra fecha para rendir? Sí, ahora hay una fecha el jueves. No, en julio digo, más adelante digo. Sí, más adelante sí, siempre hay otras mesas, claro. ¿Sí? Gracias. Ah, bueno, esa era la pregunta. Sí, preguntaba a ver si había alguna fecha confirmada o algo. Sí, más adelante sí, seguramente. En julio. Bueno, entonces, arrancamos hablando del concepto de salud. Vemos el concepto de salud desde diferentes autores, en principio desde la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de la salud como un estado, pero después es un poco este concepto interpelado por autores como Ferrara, San Martín, Menéndez, Laurel, que hablan de otros componentes que tendría el concepto de salud, por el cual ya no hablamos más de salud, continuamos mencionando a la salud como un proceso que es dinámico. Por ejemplo, Menéndez habla de que, bueno, para pensar en lo que significa la categoría conceptual salud, tenemos que pensar en el modelo de atención, que en ese momento estamos viendo. Acá, bueno, a ver, que hay alguien más que se suma. Acá. Acá nosotros en los textos vamos a contar con la definición de lo que en su momento el ministro de Salud de Canadá
país que fue construyendo un sistema público de salud en base a un análisis de la multideterminación de la salud, ¿no? No solamente, dice Lalonde, hay que tener en cuenta la biología humana, que es importante, sino también el medio ambiente, el estilo de vida y la organización de la atención. Él dice que para intervenir en el ámbito de salud o desde el sistema de salud de una población, es importante tener en cuenta este concepto. Ay, perdón, ahí estoy de nuevo. Bueno, hasta acá vamos con el concepto de salud. Lo importante acá es ir, como les decía, relacionando los conceptos. Nosotros necesitamos irle encontrando un sentido a cada uno de los textos, si no los vamos a ir estudiando por separado y no vamos a entender como la totalidad de lo que la materia nos está planteando. A ver acá. Perdonen, pero no sé cómo sacar este cartelito. Si alguien sabe, ¿me puede ayudar? Puede apretar en la flechita que está ahí, creo que se iría. A ver. Pero ahí se sale la pantalla. Ah, claro. Bueno, les cuento la verdad, estoy utilizando una computadora que no es la mía porque la mía tuvo un problemita y bueno, me cuesta un poco esto entenderlo. Bueno, no sé cómo seguir acá. Dame un segundo. Nadie sabe, ¿no? Sobre este detalle. Aprieta en la flechita que aparece ahí. Sí, pero se va la... A ver, ahí está. Ahí va bien. Se ve que apretaba. Bueno, disculpa, gente, seguimos. Bueno, entonces, Lalonde planteaba el concepto del campo de la salud, ¿no? Que había que tener en cuenta todas estas cuestiones, la biología humana, el estilo de vida, el modelo asistencial y el ambiente. Sin embargo, prácticamente todo el sistema de salud pone los recursos en lo asistencial, o casi todas las políticas sanitarias están dirigidas a el modelo a la asistencia, y no tanto a actuar en torno a modificaciones que son necesarias en el estilo de vida, en los hábitos, en los determinantes de las condiciones de vida. Así que bueno, un poco para ir entendiendo esta lógica de que la intervención en salud es compleja porque la salud tiene que ver con la conjugación de un montón de circunstancias que dan como resultado diferentes situaciones de salud en las personas, pero no solo en las personas, en los grupos humanos, en las diferentes sociedades. Por otra parte, hay un punto importante que es tener en cuenta que cuando hablamos de modelo de atención o cuando hablemos más adelante del sistema de salud, hay que tener en cuenta que lo que llega al sistema, quien abre la puerta, lo que se ve, como le quieran llamar, es solo una punta de un iceberg que en realidad, como ven en el dibujo, lo que llega es la enfermedad, la muerte, lo que el sistema ve. Pero hay un gran grupo vulnerable, un grupo de población con enfermedad que no sabe que existe, que la tiene, que no sabemos lo que ocurre. Por eso es necesario la intervención en salud con objetivos, con planificación y con conocimiento
de que hay que salir a buscar a ese grupo que no llega, ¿no? Bueno, acá se los plantea de esta manera, que en general el sistema asiste a los individuos que concurren por su cuenta, para curarse, porque se sienten enfermos. Pero hay muchas personas, muchos grupos humanos, que están en una situación de vulnerabilidad sin poder llegar al sistema de salud. A ver, que hay alguien esperando para... Bueno. Acá alguien pregunta... bueno, están hablando acá del examen. Seguimos con el tema y después... bueno. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, profe. Bueno. Sí, sí. En el texto ¿Qué entendemos por salud? Incluye ¿qué entienden por salud? Algunos referentes de la epidemiología, sanitaristas, importantes, que son contemporáneos, viven todavía. En el caso de la doctora Laurel, por ejemplo, ella plantea que las causas de por qué se enferma la población no solo deben buscarse en la biología, en los virus, en las bacterias, en la biología, en los procesos biológicos, dice. O en esa tríada ecológica, que está conformada por el huésped que recibe, el agente que provoca, el ambiente que rodea, sino los procesos sociales en la producción y reproducción social. O sea, para llevarlo a algo claro, más entendible, cómo la gente vive, cómo la gente trabaja, cuáles son sus condiciones, cuál es su estilo de vida. A eso se refiere la doctora Laure. Ella es una estudiosa de, por ejemplo, cómo se comportan las enfermedades en diferentes lugares. ¿Qué pasa con el alcoholismo en Suecia? ¿Quiénes afecta? ¿Cuáles son sus secuelas? ¿Qué pasa con el alcoholismo en México, por ejemplo? Bueno, con esa mirada ella toma la cuestión de la enfermedad o la causa de la enfermedad. Bueno, acá aparece este modelo ecológico que también se tiene en cuenta, pero que no solamente hay que tenerlo en cuenta, sino, como dice Asa Cristina Laurel, considera además las formas de reproducción social, ¿no? Pero bueno, acá vemos esa tríada que se da. El huésped, el agente y el medio ambiente, como les decía, el que contiene, el que provoca y el que condiciona. Bueno, acá tienen más definiciones de la doctora Laurel que van complejizando el concepto de salud. No hace falta que todos se lo acuerden de memoria, pero que sí lo entiendan, lo comprendan, lo puedan asociar. Bueno, salud no tiene que ver con un estado, tiene que ver con un proceso. ¿Y por qué tiene que ver con un proceso? Porque es algo dinámico, que depende de muchas circunstancias. Estas reflexiones, estas conceptualizaciones nos ayudan a entender por qué. Ella dice que la mejor forma de comprobar empíricamente el carácter histórico de la enfermedad, esa frase quiere decir cómo se comportaron las enfermedades a lo largo de la historia, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, las parasitosis, no sé, la tuberculosis, cualquier enfermedad que ustedes puedan considerar. Ese comportamiento no está dado por el estudio de su apariencia en las personas individualmente, sino por el proceso que se fue dando en la colectividad humana. Bueno, ella habla mucho de poder comprender el comportamiento de las enfermedades en los grupos sociales. Los grupos sociales son grupos que viven en condiciones determinadas, en países determinados, con determinadas características. Todo eso es lo que ella nos plantea como importante. En el texto primero también aparece el concepto de salud desde los diferentes momentos o periodos históricos. Cómo fue que la enfermedad y la salud se fue comprendiendo
qué entendía el hombre prehistórico, ¿no? Esa mirada ahí habla de la concepción era mágica religiosa, la enfermedad se entendía como un castigo divino, entonces, ¿qué se hacía? ¿Cuáles eran las implicancias concretas para intervenir? Ritos, cultos a los dioses. ¿Qué pasó en la Edad Antigua, en Grecia, en Roma, cuando empieza como a entenderse cierto equilibrio, o desequilibrio, mejor dicho, en relación a que si había enfermedad, tenía que ver con la desviación de una norma? En ese periodo se habla mucho de se focaliza en la cuestión de la higiene, hay cierta comienzo de la construcción del hábito, ¿no? El hábito relacionado ahí habla a la higiene, a la alimentación, la salud como un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Por ejemplo, algo importante es que ahí aparecen la construcción de los acueductos, o sea, ya se empieza como a relacionar agua segura más salud. Después viene la Edad Media, que hay toda una especie de, digamos, en cierto punto, retroceso en ese avance que había habido anteriormente, de relacionar la salud con la obra pública, concretamente. Y era como una mirada atravesada por la teología, ¿no? Puesta principalmente en la cuestión de la divinidad, de la salvación del alma. Bueno, pasamos a la modernidad. ¿Qué pasa en esta época? Cómo empieza a originarse el estudio de las enfermedades. Aparece un poco la necesidad de ocuparse del hombre que empieza a trabajar en la revolución industrial, el hombre, la mujer, ¿no? Que empieza a trabajar en los talleres y se enferma. Ahí podemos decir que aparece la medicina desde el Estado, la necesidad de una salud pública. Serían, como bien se plantea ahí, una especie de inicio de la salud pública. ¿Qué pasó a partir de los avances de esta construcción desde el Estado? Aparece un modelo de atención de la salud que focaliza en lo biológico. Entonces se habla del modelo biomédico. Se empiezan paralelamente a consolidar los estados nacionales que deben ir armando sus propios sistemas de salud. Se van descubriendo también en este periodo, hay un montón de avances de las ciencias en relación a las bacterias, a los medicamentos, pero principalmente se focaliza en la enfermedad. Luego, digamos que en el siglo XX aparece una especie de tensión, no da cuenta solamente el modelo biomédico, o desde la biología no se pueden explicar la enfermedad, o sea, empieza a haber una mirada más abierta, relacionada, que otras determinaciones también influyen en la aparición de la enfermedad. Digamos, se empieza a hablar de los determinantes de la salud, de la necesidad de una mirada no solo desde la medicina, sino también desde otras disciplinas, que es necesario que intervengan otros sectores. Empezamos de alguna manera, a ver cómo empieza a aparecer otro modelo que luego se llamó un modelo médico, un modelo de la medicina más social, un modelo de la medicina social. Bueno, ahí tienen un poquito más definido desde dónde se constituye este modelo biomédico, ¿no? Se cree como que las cuestiones pasan por lo individual, no se tiene en cuenta cómo interactúa el medio con el hombre o con los grupos sociales. A diferencia, bueno, acá Eduardo Menéndez, que es antropólogo, lo define a este modelo biologicista, que él lo llama el modelo médico hegemónico, porque de alguna manera es el modelo más amplio, es el modelo que más abarca la atención de la salud, aunque hay una tensión cuando empieza a haber otras miradas, y como es el modelo médico de la medicina social, ¿no? Que tiene en cuenta otros factores. Este modelo, de alguna manera, bueno, él plantea, dejó como subalternas a otras prácticas que atendían a la salud de la población, los propios saberes de los grupos humanos, que
bueno, se dedicaban a poder encontrar otras curas relacionadas a veces hasta con la naturaleza, con el vivir en comunidad, en otras formas de vida. Y bueno, se va como estableciendo un modelo con mucho peso que hasta hoy está vigente, que a veces se pone en tensión o es de alguna forma no sustituido, pero aparece como otro modelo de atención que es el de la medicina social. Acá voy pasando un poquito rápido, ustedes después lo leen en profundidad, cuáles son las características del modelo médico hegemónico. A diferencia de un modelo médico social, un modelo de la medicina que incluye esta mirada de que el sujeto es histórico, está determinado por su momento coyuntural, de acuerdo a las circunstancias en las que vive, y que la enfermedad también de alguna forma se va comportando, lo que decía Asa Cristina Laurel, va cambiando a medida que van cambiando los momentos históricos, ¿no? Bueno, acá también se empieza a hablar de la importancia de la prevención, del vínculo entre la atención de la salud y las personas que son protagonistas de su propio proceso. Acá se plantea la comprensión del otro y de sus padecimientos, y también que se habla de que, a diferencia por ahí un poco de esa omnipotencia que tenía el modelo, que se plantea en el modelo médico hegemónico, que la gente de salud tiene sus limitaciones y puede hacer mucho, pero si no hay un trabajo intersectorial y no se actúa sobre determinadas circunstancias, y bueno, va a haber gente que se va a seguir muriendo por enfermedades que transporta el agua, por no tener una vivienda digna, etcétera, ¿no? Bueno, también van a encontrar en ese texto la diferencia entre el concepto de salud pública y salud colectiva. La salud colectiva está impregnada de esta mirada del modelo médico social, ¿no? Apunta a otro tipo de trabajo, más sobre la salud que sobre la enfermedad. Bueno, después ustedes pueden ir profundizando estas diferencias. Hasta acá, ¿cómo van? ¿Se entiende? ¿Quieren comentar algo? ¿Qué les parece? No, de momento. Profe, Sí. yo lo que había visto cuando entré, que tenía el punto de vista de San Martín, eso yo no lo tenía en los PDF. Ajá. Que, bueno, es que lo nombró y bueno, yo no lo tenía, bueno, no lo tengo. Ajá. A ver, los autores, por ejemplo, también está Floreal Ferrara, le ponen componentes al concepto de salud para entender que el concepto de salud es complejo, ¿sí? Poder explicar por qué dejamos de hablar de estado y pasamos a hablar de proceso, por todas estas cuestiones que tenemos que analizar, el modelo de atención, que tiene este carácter histórico, el proceso de salud, que ha ido cambiando con el devenir de la historia, ¿sí? Eso principalmente. Este archivo, no sé, después veo eso, que me pregunta Kimei, ¿sí? ¿Seguimos? Profe, hago una consulta. Sí. Salud pública sería el sistema de salud colectiva y salud pública, ahí está. ¿La salud pública iría más del lado del modelo médico hegemónico? Y digamos que coinciden con muchos de los puntos que sí, que plantean. En realidad esta materia se llama salud pública, pero bueno, porque hubo un tema curricular y ya había una salud pública, no sé bien, pero apuntamos a una salud colectiva, ¿no? Por eso la asignatura plantea que la salud tiene que ver con una construcción histórico-social.
o sea, suma todos estos agregados que le hacen los autores que están mencionados. Hay muchísimos referentes que pueden aportar mucho. Se tomaron algunos, la doctora Laurel, San Martín, bueno, el doctor Ferrara, todos los que ustedes en el texto. Acá estamos haciendo un resumen, ¿sí? A ver, que acá hay más gente para entrar. Bueno, nosotros ahora rápidamente seguiríamos con el segundo tema, ¿sí? Estuvimos viendo el concepto de salud. Ahora pasaríamos al concepto de proceso de salud. ¿Por qué nosotros dejamos de hablar de el concepto de salud llanamente y hablamos de el proceso de salud? Ahí voy de nuevo. Ese fue el cartelito. Bueno. Les decía que empezamos a hablar entonces de proceso de salud, ¿no? Entonces, a ver, piensen. ¿Vieron que las siglas son SEAC? ¿Se acuerdan que en el segundo texto las siglas son SEAC? Proceso de salud. La E es de enfermedad. Entonces, en el segundo texto hablamos de la enfermedad. La enfermedad que está atravesada por esta historia, en cómo es. A ver, por ejemplo, pensemos la poliomielitis, que era una enfermedad que no la conocimos, porque bueno, ya nacemos y hay vacunas, las gotitas, Sabin. En otro momento esa enfermedad tuvo un comportamiento y se vivió de una determinada manera y afectó a determinada población, y así con cualquier ejemplo que nosotros querramos tomar, ¿sí? Por eso hablamos que las enfermedades son las consecuencias de un proceso dinámico, que los agentes causales interaccionan, pero todas las enfermedades tienen un comportamiento como un patrón que es similar, que va a haber un momento en el que no está presente la enfermedad, pero que hay factores que puede hacer que la enfermedad se presente. Hay un momento en el que sí está, y hay otro en el que ya se diagnosticó y pasamos a un un momento posterior a la enfermedad, que puede ser la curación, que se haga crónica, bueno, o la muerte, ¿no? Ustedes, cuando vamos hablando de estos temas, vayan pensando, si quieren, en un ejemplo, qué está pasando con el COVID. Bueno, acá tenemos un montón para ir pensando. La predisposición al riesgo, ¿no? Primero que nada, ¿qué pasa ahí? La población que está sana, pero hay riesgos por varios motivos. Entonces, hablamos de 3 periodos en este comportamiento de las enfermedades. Cualquier enfermedad, diabetes, COVID, lo que ustedes quieran pensar. Hay un periodo, y no solamente las enfermedades que podemos decir afectan a un órgano físico, hablamos también de la salud mental, y hablamos de la salud siempre en forma integral. Entonces, estos señores que fueron Lebel y Clerc, para poder como de alguna forma entender cómo intervenir, qué acciones poder realizar como para de alguna forma prevenir la enfermedad del todo, o prevenir sus daños mayores, o sostener después una atención, un tratamiento, rehabilitar. Entonces hablan de esos 3 periodos, que son el prepatogénico, el patogénico y el pospatogénico. Esto por ahí se deben de acordar cuando lo vieron. Estos cuadritos todos los tienen todo lo que está acá. Si alguien preguntó si esto se podía descargar, les conviene ir a los textos, porque todo está en los textos. Todo esto es sacado de los textos. La historia natural de la enfermedad, si la pensamos como posibilidades de hacer acciones de prevención,
podemos decir que hay un momento, perdón, ahí se está sumando alguien. Ahí. Hay un momento en el que, bueno, disculpen chicos, como maldito este cartel que aparece. Hay un momento en el cual hay una, hay condiciones en las cuales pueden ser factores de protección para que factores que están dando vuelta cuando nosotros decimos, bueno, vivir en condiciones de comer bien, tener agua buena, o otro tipo de, si queremos pensarlo en el COVID, todo lo que estuvimos haciendo, aprendiendo en este hábito de prevención primaria, de alguna manera, el distanciamiento, el lavado de manos, todas estas cuestiones, digamos que son factores de prevención primaria. Pero una vez que la enfermedad irrumpe en un grupo humano, en una persona, como quieran pensarlo, bueno, la prevención secundaria, o sea, la acción que va a prevenir agravamientos del problema, es que se haga un diagnóstico, que se examine, que se pueda como saber en qué instancia está esa enfermedad, que se pueda analizar a un grupo poblacional y que se inicie un tratamiento que sea el adecuado para ese problema de salud, para esa enfermedad. Entonces hablamos ahí de la prevención secundaria, ¿sí? Por ejemplo, un Papa Nicolau es una prevención secundaria, es una intervención que previene que si hay un cáncer, digamos, dando vueltas ahí, se pueda a tiempo o no diagnosticar y actuar. La prevención terciaria va a tener lugar cuando ya la enfermedad está diagnosticada y pasamos a otras posibilidades, ¿no? Evitar que siga el problema, la rehabilitación muchas veces es la única y bueno, poder volver a hacer la reinserción social, que es un término bastante amplio, ¿no? Digo, para que lo pensemos en algo concreto, algo bien concreto. ¿Hasta acá cómo va? ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno, acá tienen el mismo cuadro. Entonces, vamos por el tercer tema del programa. Veníamos hablando de la salud, que dejamos de nombrarla así sencillamente y empezamos a enriquecerla con todos esos aportes. Pasamos a hablar de proceso de salud y ahí incluimos el tema de entender el comportamiento de las enfermedades, porque si hablamos de proceso de salud, desde que si tomamos un momento hasta otro momento, puede haber momentos donde una persona o un grupo humano esté enferma, pero también esté sana. Por ejemplo, si pensamos en el COVID, dentro de 10 años y con suerte no haya nada que se le parezca, y analizamos lo que nos pasó, ¿no? Entonces vamos a ver que la salud realmente es un proceso dinámico y que muchas cosas pueden atravesarlo. O si pensamos en un sujeto, bueno, vamos a pensar que en la vida de una persona van a haber un montón de circunstancias, por eso acá vemos el concepto de, a ver, sumo acá a alguien, ahí estamos, vamos a ver el concepto de determinantes de la salud que planteó en su momento la OMS, donde dice que los determinantes sociales de la salud no son más que las circunstancias en que las personas nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos, envejecemos, y que está incluido como determinante de la salud, y esto es muy importante, el sistema de salud. Hoy podemos analizar mucho este concepto, ¿no? A la luz de
todo lo que ocurre en el planeta, toda la diversidad en cada lugar en donde viven diferentes pueblos, diferentes poblaciones. Bueno, tenemos mucho sobre determinantes de la salud. Es el tema 3. ¿Cuáles son estos determinantes? Estas circunstancias en las que nacemos, vivimos, bueno, hay un montón. Una de ellas, y está puesta primero, no es menor, es la pobreza, ¿no? Como una circunstancia que atraviesa la vida, que puede ser una circunstancia estructural, o sea, ya nacer en condiciones desfavorables en todos los sentidos, ambientales, habitacionales, alimenticias. Puede haber una pobreza momentánea por falta de empleo, por políticas aplicadas económicas que genere desocupación, como sabemos, entre otras circunstancias, como la educación, por ejemplo, alcanzada, que va a permitir, va a favorecer o va a desfavorecer determinadas situaciones, oportunidades, accesos, la inequidad en la distribución del ingreso. Bueno, después ustedes lean con tranquilidad cada una de estas circunstancias que son consideradas determinantes de la salud, que no actúan solas, porque generalmente actúan en conjunto, se relacionan, ¿no? Si una persona no tiene acceso a los ingresos y va a estar atravesada en otras cuestiones. Bueno, sumadas acá aparecen circunstancias que tienen que ver con otros factores, ¿no? Como la condición étnica. No es lo mismo lo que ocurrió, por ejemplo, con las personas, no sé, digamos, africanas, con las inglesas en relación a la pandemia. Si queremos pensar en cosas concretas. Siempre ustedes traten de analizar todo esto a la luz de la realidad. Profe, hago una consulta. Sí. Esta lista habría que memorizarla. No, ustedes, o sea, a ver, la tienen en el texto 3 y la van a leer y obviamente van a recordarla al leer que estos son los determinantes sociales y que se relacionan. ¿Sí? Que son esas circunstancias en las que nacemos, vivimos, crecemos, para algunos muy favorables por demás y para otros muy desfavorables. Y que eso va a tener impacto en la salud. Por eso estudiamos este tema de los determinantes. O sea, esas circunstancias atraviesan el proceso de salud. Acá, bueno, aparece cómo todas estas circunstancias se relacionan. Acá hay un cuadro que habla de las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales que van a condicionar la vivienda, el agua y el saneamiento, la educación. Como también aparece otro ente, como circunstancias que atraviesan la vida de los grupos humanos, como son las redes, los lazos que las personas tienen. A veces, por más circunstancias desfavorables, algunas personas salen más adelante que otras, se enferman menos. Bueno, ¿cómo se conjuga todo esto, no? También aparece otro eje fundamental que tiene que ver con el estilo de vida del individuo, que acá después lo vamos a retomar en otro tipo de clasificación que hace el autor que se llama Castellanos. O sea, concretamente, todo eso va a repercutir en cómo comemos, qué actividades hacemos, cuál es nuestro estilo cuál es nuestra habilidad para acceder al sistema de salud. Y a su vez hay otras circunstancias a tener en cuenta, que no es lo mismo un adolescente que las personas de mayor edad, o cuáles cuestiones afectan la salud de la mujer, que no hacia el hombre y al hombre le afectan otras. Bueno, todo esto para tener en cuenta y bueno, considerarlo. ¿Cómo se llega a esta, de alguna manera, clasificación de determinantes?
Y bueno, ya habíamos visto el campo de la salud que plantea Lalonde, que hay que tener en cuenta la biología humana, el estilo de vida, el modelo de atención, el ambiente, otros informes que fueron surgiendo, las declaraciones internacionales que ustedes tienen en el texto mencionado, los principales aportes, si no pueden ampliar buscando en internet, pero en estos encuentros que ustedes ven como, vieron que dice encuentro de Alma-Ata, Ottawa, Yakarta, Bangkok, a esa altura, 1978, ya era evidente la tensión entre el modelo médico hegemónico y un modelo de la medicina social que sabía que la salud de un pueblo no pasa solo por lo biológico y que las personas no solamente son o sea, no se puede analizar una enfermedad por el comportamiento de un individuo, sino que dónde vive ese individuo, a qué grupo social pertenece, clase social, en qué país vive, cuáles son las políticas imperantes. Bueno, todo esto está como ya claro, y empiezan a haber encuentros en diferentes momentos históricos, ahí están los años, estos hubieron miles, pero estos fueron muy importantes, donde aparecen conceptos claves para la salud colectiva. En Alma-Ata se define qué se entiende por atención primaria de la salud, que para decirlo en criollo, o sea, podemos tener el último microscopio que analice el último virus, pero si la gente no accede a la atención básica primordial de la salud, a la atención primaria de la salud, con prevenciones, intervenciones preventivas primarias, donde se puede detener lo que es posible detener, no basta con todo lo que... La tecnología es buena, pero también es importante tener en cuenta la atención primaria, ¿no? La atención primaria es un texto aparte que ustedes tienen más adelante, porque es una estrategia, porque es un concepto que va a, de alguna manera, ser el principal eje para elaborar un sistema de salud favorable para la población. Después, como en el encuentro de Ottawa se vuelve a tomar el tema de esas circunstancias que intervienen en el proceso de salud, aparece el concepto de determinantes. En Yakarta se habla de la promoción como mejorar la calidad de vida de la población, y que no es solo el ámbito de salud el que tiene que intervenir en la salud de la población, sino que son todos los sectores, desde el área de desarrollo social, el modelo económico, cultural, bueno. Todos estos documentos van surgiendo en estos encuentros. En Bangkok se plantean factores críticos que le ocurren al planeta, empiezan a aparecer los problemas ambientales. Ustedes saben todo lo que está pasando con la utilización de los recursos naturales y su agotamiento, cuáles son los desafíos que se plantean. Después también hay un párrafo destinado a cuál fue la mirada de nuestro continente latinoamericano frente a la salud y la enfermedad, y cómo se fueron identificando, ¿no? Los factores que eran necesarios tener en cuenta, y que por ahí el hombre, las mujeres de los pueblos originarios tenían y se fueron perdiendo a partir de la colonización, a partir de la implementación de nuevas formas y estilos, a partir del avasallamiento de un saber que atendía la salud, que mantenía el lazo social. Por eso todo eso lo van a encontrar también. Bueno, acá seguimos como un poco particularizando el tema de determinantes, ¿no? Que se relacionan entre sí. O sea, si yo no tengo... Si un grupo vive en determinadas condiciones, seguramente va a haber otras que van a estar afectadas. Bueno, podemos sintetizar diciendo que esos determinantes, esas condiciones, tienen que ver con, digamos, un panorama más general o procesos más generales del modo de vida de una sociedad, con procesos más dentro de una sociedad. Convengamos que hay grupos humanos que viven en diferentes condiciones.
Y por último, hay estilos de vida en las personas o en los pequeños grupos, costumbres, hábitos, que están de alguna manera determinados por esas condiciones particulares y a su vez generales. ¿Sí? No son meramente individuales los estilos de vida, son producto de esa interacción entre lo general con lo particular y se convierte en una acción individual. Acá Castellanos lo amplía bien, por ejemplo, fumar. Tiene que ver con un hábito, digamos que tiene que ver con el estilo de vida de un grupo, de personas. A veces está atravesado por otros factores, qué sé yo, no es lo mismo el tema del tabaquismo o de una adicción en un grupo etario, la adolescencia, por ejemplo, digo para ejemplificar. ¿Qué pasa con el espacio particular que tiene que ver con las condiciones de vida, los servicios básicos, con qué condiciones para la reproducción cotidiana contamos, cloacas, acceso, qué sé yo, a, no sé, puentes, vías, transporte, cuáles son las luz y cuáles son las condiciones del espacio general que tiene que ver con la sociedad en la cual esos grupos residen, el modelo imperante, económico, cuáles son las políticas sanitarias. Bueno, acá en este último podemos poner todo lo que tenga que ver con legislación, que va a principalmente tratar de resguardar ciertos derechos, que a veces no quiere decir que exista una ley, se resguarden, pero tenemos como un horizonte o un marco legal que lo plantea. Bueno, van a ver qué significa cada uno de esas dimensiones o espacios como plantea Castellanos, ¿no? El modo de vida, que tiene que ver con cuáles son las principales características de un determinado momento, a nivel de su medio ambiente, de su cultura, cuáles son los procesos generales. Qué pasaba en la época medieval, cuáles eran los principales lineamientos y qué pasa hoy. Las condiciones de vida, que tiene que ver con las condiciones materiales de la subsistencia, la alimentación, el tener las cuestiones de saneamiento básicas. Y el estilo de vida, como decíamos antes, los hábitos, o sea, terminamente un individuo termina decidiendo un hábito, haciendo ejercicio o consumiendo alcohol en forma nociva para su salud o no. Bueno, esto tiene que ver con esos tres componentes, el modo de vida, las condiciones de vida y el estilo de vida. Acá vemos lo mismo que les planteaba recién, bien especificado. Ustedes después esto léanlo, está todo en el texto, este mismo cuadrito, ¿no? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con el espacio singular o con el individuo? Y bueno, si una persona trae una enfermedad genética, podemos decir que tiene que ver con su biología. Pero va a haber otras cuestiones que se van a conjugar. No todas las personas que vienen con un componente a lo mejor hereditario desarrollen de la misma manera una determinada enfermedad. A su vez, un grupo social va a estar atravesado por todo esto que decíamos, la educación, las condiciones de vida, la atención de la salud, y a su vez, una sociedad determinada va a tener sus propias políticas sanitarias, planes de salud. No es lo mismo vivir en Japón que vivir en, no sé, Costa Rica. A ver, hay sociedades que tienen otro tipo de intervenciones, de políticas, de modelos. Otro determinante importante que podemos decir que también tiene que ver con una circunstancia que afecta tremendamente la salud es el ambiente. Por eso hay un texto que ustedes tienen que es Ambiente y Salud. En ese texto vamos a ver cómo el ambiente, la interacción de los hombres con la humanidad con el ambiente, va generando diferentes secuelas, ¿no? Va causando daños que van repercutiendo en la salud. Pero no nos vamos a quedar solo con un concepto de ambiente.
El concepto de ambiente, ustedes después lo van a profundizar bien, van a tener que pensarlo como una palabra que se usa para, a veces se habla de ambiente, la naturaleza, el ambiente, ¿no? Determinado ambiente, y pensamos en la preservación, en el cuidado de, qué sé yo, la fauna, la flora, el mar, los mares. El ambiente como un recurso, pero es un patrimonio biofísico, por eso también hay reglamentación, hay que intervenir a veces en esa área. El ambiente como un problema cuando aparecen amenazas relacionadas con acciones de los hombres, la contaminación, lo que se va generando, qué sé yo, el uso de los recursos en demasía, y cómo eso se presenta como un desafío para enfrentar. El ambiente como un medio de vida, los ámbitos de la vida cotidiana, la casa, la escuela, la ciudad. También la palabra ambiente es muy, muy amplia, pero nos permite entender que hay muchas circunstancias que las vamos a meter adentro del ambiente. Así se ha entendido en algunas de estas acepciones. También podemos pensar el ambiente como un lugar comunitario, de proyección, de pensar en objetivos, en mejoras, en acciones, que cuando decimos, bueno, la gente se está juntando para lograr que para que se haga una plaza en un basural, o para que se saque un basural, porque, bueno, ahí estamos viendo que esos factores influyen en las formas de vida, y requieren una atención de la ciudadanía, de reclamo por acciones políticas. Así que bueno, ambiente es un concepto súper importante y asociado, es un determinante de la salud, pero asociado a muchas cosas. Esto es lo que un poco se quiere plantear. Acá, bueno, podemos, dice, analizar los factores ambientales y cómo influyen en las personas desde las diferentes dimensiones que son estas mismas, ¿no? La general, que tiene que ver con la forma de, el modelo de, digamos, de gobernar, de elegir el modelo económico para organizar la economía de un pueblo, la forma de organizarse en relación a otras temáticas. Después tiene que ver con lo particular, ahí tiene que ver concretamente cómo repercute los factores ambientales en las formas de trabajar, de consumir, de organizar, de construir identidad, en las relaciones ecológicas de calidad ambiental. Así que bueno, podemos decir que hay grupos humanos que viven al lado de lugares donde las fábricas, o un polo industrial contamina, y otros grupos viven en lugares que son totalmente preservados. Así que bueno, en nuestro país, en otros países hay mayores acciones relacionadas a la intervención en el ambiente, y en otros no. Y singular, bueno, cómo todo esto va a influir en las acciones de los individuos y en la salud de los individuos. Bueno, acá pasamos a otra circunstancia, o sea, veníamos tema 1, salud, tema 2, dejamos de hablar de salud y empezamos a hablar de proceso de salud, incluimos a la enfermedad, el comportamiento de la enfermedad. Tema 3, hablamos de determinantes de la salud, esas circunstancias que atraviesan el proceso de salud. Y ahí empezamos ahora arrancamos con analizar un poco esas circunstancias. Por ejemplo, en esa lista, ¿se acuerdan que no me acuerdo cuál de las compañeras que ahora está presente dijo, uy, esa lista hay que saberla? Y ahí hablábamos de la pobreza, pero no solo de la pobreza, hablábamos de la cuestión de la religión, de la etnia a la que pertenece cada individuo, cada sujeto humano. Acá empezamos como a analizar en profundidad esas circunstancias.
realmente qué es la pobreza. Y acá aparecen definiciones. ¿Por qué la pobreza es una circunstancia que influye en el sistema, en el proceso de salud y que va a generar factores muy desfavorables para la salud de la población? Si hay pobreza, seguramente hay mayor enfermedad, hay mayor predisposición a la enfermedad, hay peores secuelas en la enfermedad de los grupos que enferman. Bueno, ahí tienen un ciclo, dice ciclo de la salud y la pobreza, para un poco analizar esto que les digo, ¿no? ¿Qué pasa en ese círculo? ¿Dónde aparece la pobreza? ¿Qué trae sus efectos? La utilización insuficiente de los servicios, no se puede llevar adelante una alimentación saludable. ¿Pero por qué? Porque está causada por escasos ingresos, a veces porque al no tener ingresos y no poder apropiarse de un determinado hábito alimenticio, porque no queda otra posibilidad. Bueno, se transforma la alimentación en un factor de desnutrición, de generación de otro tipo de problemáticas, de obesidad. Bueno, de alguna manera aparece también la deficiencia, la desigualdad en cuanto al acceso a los sistemas de salud, ¿no? Acá vemos también, si no se interviene desde el Estado para poder un poco achicar esta brecha entre el que más tiene, con el que más cuenta, el que más puede acceder, me refiero a los grupos sociales, a las clases sociales, y el que menos. Esto genera malos resultados sanitarios, mala salud, malnutrición. Bueno, podemos hablar de la fecundidad también, y por eso es tan imprescindible las políticas que tienen que ver con la salud sexual reproductiva, todo el debate que se dio en torno al aborto y sus secuelas diferentes en los grupos humanos, en las clases sociales, en las mujeres de diferentes condiciones de vida, y en los ingresos que, bueno, se reducen y hacen perder salarios, lo que significa el costo de la atención sanitaria, y frente a cualquier enfermedad, ante este panorama siempre va a ser mayor la secuela de las enfermedades. Así que un poco el ciclo de la salud y la pobreza es este. Seguimos acá un poco hablando de la pobreza, después ustedes profundicen la lectura de nuevo, está todo en el texto. A veces se habla, vieron que en una nota, qué sé yo, un periódico, en una noticia, se habla de exclusión, se habla de inequidad, se habla de equidad, se habla de conceptos que son parecidos, pero no son iguales, que hacen a poder un poco clasificar qué queremos decir cuando hablamos de, no es lo mismo, perdón, ahí estoy tratando de volver. No es lo mismo de hablar de el concepto de exclusión, que es de una precariedad tremendamente relacionada a la económica. ¿Qué pasa con la inequidad? Cuando decimos que, bueno, las personas, más allá de los ingresos, no todas tienen acceso a los mismos derechos en cualquier área. Qué sé yo, no tener vacante para una escuela es una situación de inequidad. ¿Por qué es importante la equidad? ¿Por qué? Porque cuando decimos equidad, decimos que todos no necesitan lo mismo. Los grupos humanos no necesitan todos lo mismo. Hay grupos humanos que necesitan más que otros. Entonces ese es el concepto de equidad tan fundamental en todo lo que tenga que ver con lo sanitario. Ahí vemos, ¿no? En la igualdad todos tienen la misma base para poder mirar. Acá están mirando para afuera, para el otro lado. En el concepto de, en cambio, de equidad, el que más necesita, bueno, más sostenido está para poder llegar. ¿Se comprende? ¿Hasta acá?
Sí, sí. Sí, profe. Bueno, por eso aparece la equidad, ¿no? Como un valor en todo lo que tenga que ver con la política sanitaria. Dice, y la equidad implica que idealmente cada uno debería tener una oportunidad justa de obtener su potencial de salud total, y más pragmáticamente que nadie debería tener desventajas para obtener este potencial si pueden ser evitadas. La inequidad tiene una dimensión moral y ética. Se refiere a las diferencias que no solo son necesarias y evitables, sino además consideradas injustas. Cuando se habla, bueno, hay que invertir en esto porque acá es donde falta, y no en otros espacios, en otros lugares. Bueno, acá se habla también del concepto de vulnerabilidad. ¿Con qué tiene que ver la vulnerabilidad, no? Como, bueno, cierta característica que tiene que ver con la exposición a otros riesgos, que a veces no solo tienen que ver con un aspecto, por ejemplo, el ingreso, que hay otros factores que vulnerabilizan a una sociedad, no tener acceso a determinada, por ejemplo, a la atención de la salud, no tener una persona migrante está en una situación de vulnerabilidad porque es más costoso su acceso a sus redes, que a lo mejor en su lugar de origen mantenía, por más que no tenía trabajo, no tenía para comer. Bueno, el concepto de vulnerabilidad, después lo ven, se relaciona con la exposición a los riesgos, más la incapacidad para enfrentarlos, más la inhabilidad para adaptarse activamente. Hay grupos humanos más vulnerables que otros y a los que se les debe dar más prioridad. Bueno, otro tema que no voy a detenerme, se los voy a mencionar, que cuando ustedes hablan del concepto de pobreza, bueno, pero la pobreza, ¿cómo se mide? Es lo mismo la pobreza que la indigencia. Son conceptos muy mencionados, que se relacionan mucho con la salud, porque son factores que de alguna forma están atravesando la situación de salud de los grupos, de los diferentes grupos. Así que bueno, otro concepto para después ustedes ver. Bueno, el famoso, ¿vieron cuando se dice, qué sé yo, índice de NBI, necesidades básicas insatisfechas? Y ese índice se compone del hacinamiento crítico, los hogares con más de 3 personas por cuarto, la vivienda de tipo inconveniente, o sea, personas que habitan en lugares precarios, que son inquilinos en malas condiciones, las condiciones sanitarias, la asistencia escolar, cuando encuentran un hogar que no hay personas en edad escolar que no asisten a la escuela, y la capacidad que tiene un grupo en un hogar para sostener, por ejemplo, las cuestiones básicas, ¿no? La educación, la alimentación, etc. Bueno, un poco cómo fueron los porcentajes de pobreza e indigencia en América Latina, y ahí después ustedes analicen qué fue lo que puede haber ido pasando, cuáles fueron los modelos económicos imperantes en determinado momento. Acá lo mismo, ¿no? Analiza un poco la situación de pobreza e indigencia en relación a los diferentes países. Bueno, acá estamos como un poco hablando también de otro indicador que es el coeficiente de Gini, que no tiene que ver solo con los ingresos, sino tiene que ver con el nivel de educación alcanzado, con el acceso a otros beneficios sociales. Y hay países que tienen un mejor índice de Gini, porque tienen todo esto para más cantidad de población, o sea, el acceso de todas estas áreas, la económica, la sanitaria, la educacional. Hay más personas en un país determinado que tiene acceso a más de estas determinaciones, de estas circunstancias, y otras no.
Así que bueno, es otro índice muy completo para entender el desarrollo humano de los diferentes países. Ahí seguimos. Bueno, vamos así como... el tema 3, que es determinantes de la salud, es un tema muy importante. Porque tiene que ver con, bueno, ir entendiendo todo esta relación que tienen las circunstancias variadas, la pobreza entre ellas, con el proceso de salud. Acá vemos, bueno, los otros índices, el índice de desarrollo humano, cuánto vive la población en una determinada población, cuál es la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización alcanzada, cuánto gasta, cuál es el producto, y se gasta en cada individuo en una determinada sociedad. Y acá vemos diferencias, ¿no?, entre el desarrollo humano de nuestro país y otros países. Todo esto sirve para que ustedes puedan analizar en profundidad la pobreza, que es un determinante de la salud, es una circunstancia que atraviesa el proceso de salud y a los grupos, la situación de salud de la población. Acá aparece otro determinante, que es la familia. ¿Y por qué hay un texto o hay una mención especial? Porque la familia es una circunstancia, acá ven diferentes definiciones de lo que es la familia, que va a determinar tremendamente la situación de salud de una población, de un grupo humano, de una cultura, cuál es esta estructura, qué rol cumple. ¿Es lo mismo una familia que otra? ¿Cuáles son sus aspectos diferentes? Bueno, así que acá tienen diferentes tipos de familia. Ustedes como futuros profesionales, técnicos de la salud, con esta mirada integral y compleja de lo que significa la salud, siempre tienen que pensar que la familia no es mamá, papá, hijos, que la familia es una circunstancia con muchas particularidades, y que esas particularidades permiten o no el cuidado, la atención, el sostén, el acceso a la atención de la salud, por ejemplo. Ahí vemos diferentes tipos de familia. Me gustaría que también lo lean esto después ustedes, el concepto de familia, como el concepto de salud y como esta mirada que tenemos de la familia ha ido cambiando a lo largo de la historia. Bueno, hasta acá nombramos pobreza y nombramos familia como circunstancias o determinantes de la salud. O sea, seguimos de alguna forma hablando de la determinación de la salud. Otro tema fundamental es el concepto de género, ¿no? Más allá de todo esto que venimos mencionando. Y ustedes tienen que saber qué se entiende por género, que son no más que estas atribuciones, funciones, que van más allá de lo biológico, lo reproductivo, que se construyeron socialmente, o sea, hay cuestiones que se esperan de lo que se entiende por una mujer, hay cuestiones que tienen que ver o que se asocian a los hombres, o sea, se le adjudican a los sexos para justificar diferencias y relaciones ahí un poco podemos decir que nacen las relaciones de opresión, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver como formas de la violencia, y por eso se habla de violencia de género. Esto se aprende desde la cuna o antes, desde la socialización. Todo esto está también en una especie de interpelación a través de la movilidad social, los movimientos sociales. Podemos decir como que hay cierta norma, cierto estigma, por eso a veces se habla de que todo se piensa desde una sola forma, desde la heterosexualidad, cuando hoy sabemos que la identificación sexual tiene que ver con otras posibilidades.
Por eso acá aparecen estos 3 componentes fundamentales para poder entender este sistema que está tan arraigado en la sociedad, en todas las sociedades. ¿A qué se le asocia al ser mujer en la sociedad? A la naturaleza, al nacimiento, a lo doméstico, a qué es sentimental, a la reproducción, y a un trabajo que es no reconocido, o totalmente menos reconocido que otros. Y en el cambio de los varones, a la cultura, al público, de hecho, los cargos jerárquicos son mayormente, a pesar de todas las modificaciones y marcos legales, son mayormente ocupados por varones, a la razón, a la producción y al trabajo reconocido. Por más que todo esto esté hoy en una interpelación, en una tensión. Bueno, acá tienen unos textos en videos, que los tienen en el campus. Ustedes si van al campus van a ver que tienen estos videos. ¿Qué se entiende por masculinidad y feminidad? Que son construcciones históricas que han ido cambiando a través de los individuos y los grupos que se van de alguna manera criticando, interpelando, comprometiendo y van generando comportamientos y relaciones cotidianas. ¿Cuál es el lugar de la sexualidad, ¿no? Como un aspecto central en el ser humano, a lo largo de la vida, que tiene en cuenta aspectos como el sexo, la identidad de género, los roles de género, la orientación sexual, bueno, el erotismo, el placer, la intimidad y la producción. O sea, la sexualidad no es solo las relaciones sexuales, como siempre hemos escuchado o hemos asociado, sino que tiene que ver con todo esto. Se experimenta la sexualidad a través de pensamientos, de fantasías, de deseos, de creencias. Por eso hablamos de la diversidad sexual hoy, de valores, de comportamientos, de prácticas y de relaciones. Bueno, está influenciada